12:24 en toda la República Argentina y estamos en vivo y en directo. Seguimos en vivo y en directo a través del 105.3 y la cadena de repetidoras de CDN Federal. Y por supuesto, estamos en esta nueva columna de nuestra amiga, la licenciada Soledad Funes, que hoy nos trae espejismos. Hola Sol, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Don Chueco. Yo sé que a usted no le gusta que le diga de usted y Don Chueco. Y le voy a hacer un favor a Nico, me voy a sacar las pulseras porque, Sí, porque no rompe los cada vez huevos traigo con ruido. más, entonces tac, 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 tac. Sí, sí, sí. Que... Y encima le pusieron las sillas giratorias. Todo Ay, mal, me está, encanta. va y viene, no sé qué, aquí te Sí. parece Diego Apa, boludo. No, bueno, no te lo voy a hacer tan complicada, mira. ¿Cómo anda Sol? ¿Con frío me decías recién? Sí, no me gusta el frío. No ¿Por qué? soy team invierno, me gusta el No es para calor. cualquiera, el Team Invierno no es para cualquiera, no tenés que ser hincha de River, tenés que tener... ¿Qué tendrás que ciertas ver condiciones. Porque el ya pollo tienen- con la gallina? La gallina tienen el frío implícito, ¿no? El frío está ahí, necesitan plumitas y esas cosas. ¿Vos decís? Pero claro, no, los que nos gusta el No. frío somos de sangre caliente. Es un espejismo eso, ¿no? Totalmente. No existe eso. Espejismo. Qué lindo tema, che. Muy lindo, muy interesante. ¿Qué pasaría si yo te dijera, Chueco? Sí. Ay, pero no estamos solos. Gracias a Dios. ¿Quién está presente? Bustos y Rosales, Rosales y Bustos, Muy son como bien. Borges y... ¿Te acordás en Olmedo y Portales? Ay, bueno, esperemos que no. Sí. O sí. ¿O sí? ¿Qué es el Bueno, espejismo? ¿Qué es un espejismo? Sí. ¿Qué pasaría si yo te dijera que nosotros, ¿sí? Interpretamos, miramos el mundo y a los demás en función de lo que somos? Uy, qué bueno eso. ¿Qué significa esto de hablar de el espejo? El espejo como la posibilidad ¿de qué? Y para poder empezar, te voy Sí. a contar, vamos a empezar con la historia de una paciente. Ajá. ¿Sí? Le vamos a poner X. le vamos a poner Lucía. La señora X, le vamos a decir, ¿no? La señora Como X, la me esposa gusta. del señor Bueno, X, ponele, dale, ¿no? vamos a ponerla así como la señora X. Resulta que esta señora X cae al consultorio, obviamente, a Ujú. terapia, porque le iba muy mal en su trabajo. Ujú. Todo el tiempo tenía discusiones con su jefe, decía que su jefe no la quería, que la trataba mal, que le daba los peores trabajos, que no la valoraba. Ujú. Y un día en la sesión cae y me cuenta que había estado ese fin de semana con su familia y que había tenido una fuerte discusión con su hermano. Ajá. ¿Qué pasa? Llega el hermano y le había ido mal en un examen parcial y ella empieza a decirle, ¿y cómo no te va a ir mal? Si sos un vago, No, no claro. te valorás, Claro. no haces nada más que dormir, podrías rendir mucho más, mira la carrera que estás estudiando, nadie te valoriza, así nadie te va a querer. Nudo de la situación. ¿Qué estaba pasando con esta señora X? Mm. Precisamente que su hermano era su reflejo. Upa. Le devolvía la imagen que ella no quería ver. Ujú. ¿De quién? De sí misma, De sí misma. precisamente. Porque en la empresa lo que le pasaba claramente a esta señora X es que ella sentía que no era valorada, Ujú. que no había estudiado una profesión que quizás fuese de prestigio, Ujú. que no la querían, que además los trabajos no eran significativos, pero para ella. Ujú. Entonces, en esto del espejo, tiene que ver con precisamente lo que nosotros proyectamos en el otro, Ujú. que tienen que ver con nuestras sombras. Mira. Hoy podemos hablar de sombras y máscaras. Los espejismos son eso precisamente, las sombras y las máscaras de nosotros mismos, que Ujú. salen a la luz a partir de mi relación con el otro. Ujú. Es como alguien que crea un personaje para decir las cosas que no se animan, la máscara, digo, ¿no? Y No, ¿el espejismo es una cuestión de proyección? es una cuestión de proyección, pero lo de la máscara es más profundo, Más porque no profundo. es que yo te digo, me voy a poner la máscara para poder decir y esconderme detrás de la máscara para Es no saber que tenés validar. una máscara. Es no saberla. Guau. Porque esa máscara tapa mi sombra. Uy, qué bueno eso. ¿Sí? Me encantó. Entonces, por eso me molesta tanto el otro en algunas situaciones. Porque precisamente el otro viene a mostrarme lo que está en las sombras. Aquello que de mí no me gusta. Aquello que necesito trabajar, que necesito traccionar. Ujú.
La teoría del espejo nos viene a plantear esto. La teoría del espejismo, que en realidad lo que nosotros podemos analizar del mundo, del universo, de las relaciones y de los vínculos, va a estar fuertemente relacionado con lo que nosotros somos, lo que nosotros validamos de nuestro ser, pero también de lo que odiamos. A ver, ahí aún consciente acompáñame. o no. Claro, ahí acompáñame. O sea, necesariamente nos damos cuenta que odiamos o queremos algo o la imagen de ese espejo. Ahí está la llave que nosotros necesitamos abrir, precisamente. No nos damos cuenta, porque la teoría del espejo se camufla. No es que aparece tan lisa y llanamente. Ay, yo odio que Nico haga tal cosa porque en realidad es lo que yo debo trabajar. Porque además eso sería como algo muy literal. Esto, somos más complejos nosotros, en realidad. Podemos decir que, por ejemplo, una de las reglas del espejismo, o de la teoría del espejo, va a tener que ver con la similitud. Entonces, por ejemplo, yo veo en vos, me actúas de espejo porque yo siempre fui líder en mi trabajo y siempre me eligieron a mí para los mejores proyectos. Y de repente apareciste vos. Y hoy sos líder. Y haces lo que yo venía haciendo. Y me molestás. Ah, mira sos vos. mi espejo de mi inseguridad. Mira vos. O mejor dicho, de lo que yo sí quiero tener. Me lo estás demostrando vos. Yo quiero eso que vos tenés. Yo quiero ese puesto. Podríamos decir que hay alguien acá que quería ese puesto de allá y entonces, bueno, gustos, ¿no? Miki Bustos. No vamos a... yo me Miki. defiendo. Yo jamás dije que quería el puesto de Nico. No cerré la idea todavía. Ya se yo me ataco, pero... Está interviniendo ya. Ya siente que se lo dicen sí, a él, sí, claro, sí. ya se sintió atacado. Entonces, esto tiene que ver con el espejo, lo que nos devuelve ahí es esa similitud que uno visualiza en el otro, pero que yo quiero. Porque era lo que yo tengo. Y en este caso no mostramos las sombras. Estamos hablando de las máscaras. Porque en la máscara, ¿cómo yo me muestro? Como proactiva, líder, que ejecuta, pero de repente hay otro que tiene las mismas máscaras. También, la teoría del espejo puede ser por oposición. A ver. Que significa precisamente lo que más comúnmente nosotros decimos, claro, yo me enojo por tu enojo, porque en realidad es un defecto mío. A ver, yo soy pared, vos sos pelota, todo lo que me sirve bota. Se lo pongo simple y voy a poner de ejemplo a mi querido Rosario y amado Seba. A Seba le molesta. Cagó Seba. Ahí está. A Seba le molesta que yo gaste. Que yo gaste, porque en realidad él tiene un problema con la economía que tiene que traccionar. A él le pasa algo con el tema de ocuparse de. Me mirás porque decís que hija de su madre, ¿no? Qué hija de puta, ¿no? Ahora mala. No te tiene que molestar entonces que gaste. Claro. Porque el otro nos muestra en primera plana aquello que realmente o socialmente nos da pena, nos da vergüenza, o aquello que no hemos podido tener. Vos hablás en público, qué bien que hablás. Yo no puedo porque soy muy tímida. Y no me animo, y vos sí. Qué bronca. Entonces me da bronca que vos hables tan bien, que operes tan bien los equipos. Eso le pasa a Miki. No, yo no nombré a nadie. Envidia. Pobre. A Rosario. Aparte lo estoy volviendo loco a Nico. Porque me acuerdo a Nico de vez en cuando que me estoy moviendo todo el tiempo. ¿No? ¿No pasa nada? No, estás bien. Yo estaba en la misma, recién me hacía cada rato. ¿viste? Es la silla. Es la silla. Culpa de APA. Él trae esa silla. Vamos a decir que es la silla movediza. La silla se mueve APA, sola. por favor, APA, poné una silla fija acá. Claro. Entonces, fíjate cómo cuando empezamos el programa diciendo, a ver, el espejismo tiene que ver con ese reflejo que el mundo, los demás me devuelven sobre mi propio ser. ¿Tiene que ver con la interpretación que nosotros tenemos del mundo también? Totalmente. Nosotros no podemos interpretar el mundo tal cual es. Lo vemos a través de nuestra óptica, nuestra perspectiva, nuestra posición, nuestra construcción social, de la construcción de nuestras infancias.
de los vínculos que vamos tejiendo, ¿sí? También, dentro de lo que es el espejismo, podemos tener otro modo también que se manifiesta, que tiene que ver con el espejismo de las relaciones, ¿sí? Yo me vinculo con vos y en esa vinculación vos me mostrás algo que yo hago que a mí me genera dolor y malestar. Un paciente que es infiel, ¿no? Viene con la problemática de que tiene un amante y muy enojado con la amante, muy molesto, casi te diría con un dolor profundo, más que molesto, más que ira, porque la amante tenía otra persona. ¿Cómo va a tener un amante mi amante? Claro, entonces, me pagan con la misma moneda. Ahí está. ¿Dónde estaba el dolor ahí? No me ama entonces, claro. ¿Viste qué es lo que decimos nosotros al principio? Es que le hirió el orgullo. No, pasa por... Le reflejó un defecto que a él le estaba molestando. Le reflejó una situación que él no quería o no podía asumir, que te estaba vinculada con la traición. Por eso ese nivel de angustia, de enojo. Entonces, muchas veces, en las relaciones que nosotros vamos construyendo con los otros, aparece ese reflejo de lo que, ay, a mí no me gusta esto que me están demostrando. El otro hace con otros, y al hacer con los otros, me devuelve a mí y me hace mirarme. Y cuando yo me miro, me asusto. ¿Y con esto qué, que me está reflejando? Claro, ¿y con qué ojos me miro? ¿Con los ojos míos o con los ojos del otro que me ve? Y lo más duro sí. es mirarte con tus ojos. Sí. Pero no es un síntoma de que puedo empezar a mejorar si me veo esa problemática. Y es exactamente. ¿O es la forma que yo lo proceso? Sí, y ahí tenés dos formas. A veces puede suceder de que reactivamente, como hizo este paciente, se enojó con el otro. Claro. Porque entonces le tiró la pelota al otro. Es el otro. Pero amigo, vos estás haciendo lo mismo, amigo. Claro. Bueno, claro. Esa es la vuelta más difícil. Y tomarla y decir... Y si la oficial tiene otro amante, ahí sí que se te va a complicar en serio, amigo, ¿no? Aún todavía. Yo estoy validado Pero por eso digo, esto no tiene que ver con una cuestión moral, sino que tiene que ver con esto que a mí no me gusta y que como a mí no me gusta, lo escondo. Hago como que no existe, lo mando a las sombras. ¡Apa! Y en mi máscara aparezco como ese hombre cuidadoso, atento, leal, incluso en contra de la infidelidad. Fiel. Por eso es que cuando la otra persona me traiciona, entre comillas, el dolor es profundo. Claro. Por el dime de qué aparentas... Y te diré de lo que careces. Linda Mirá frase. que yo cambio los dichos, soy un peligro. Por eso me miraste. No sé, digo, a ver si la termina ella para no cagarla. Sí. No, hay cada dicho. Fíjate entonces, cómo nos configura en nuestras relaciones, como sujetos sociales, el espejo. Hay una historia del espejo, hay un cuento muy famoso, que es el del doble personalidad. El señor, siempre le cambio el nombre. A todo. El que se transforma en monstruo, que toma la Dr. pócima. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí está, por algo le cambio el nombre. Porque sos Mr. Hyde vos, el señor escondido. Puede ser. Fíjate lo que le pasaba, ¿no? Sí. Él todo el tiempo estaba con su máscara y necesita crear esas pociones para poder sentir y darse cuenta qué es lo que tenía oculto. Que muchas veces por represión social también, ¿no? Porque no siempre el reflejo va a ser también de algo negativo que nos molesta, sino que hay cuestiones sociales, por ejemplo, la sensibilidad, que en algunas cuestiones son mal vistas. Entonces, que es una característica hermosísima que nosotros tenemos las personas, de ser sensible. Pero a veces en los hombres lo ocultan. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultan? ¿Qué pasa? Socialmente, ¿qué te dicen? No llores, hacete macho, ¿qué vas a estar llorando? Claro. De chiquito se cae el nene y en vez de dejarlo que llore porque le dolió, no llores, dale que sos macho. Se cae la nena y van, le dan un abrazo.
esas experiencias que nosotros vamos recogiendo desde niño, obviamente que van haciendo que nosotros empecemos a jugar con las máscaras y las sombras de nuestro ser. Esto es muy interesante. Vamos a abrir al público también para que te puedan hacer consultas. El que quiera puede escribir en los comentarios de YouTube, puede enviar el mensaje al 11 23 32 66 63. Reitero, 11 23 32 66 63. El señor que dice: espejismo es creerse representante del pueblo y sacar 3 votos. Tuki tuki. Si le mandamos un beso. Por acá me pregunta Santiago, dice: buenos días. Yo salgo los fines de semana con mis amigos, pero me jode mucho que salga mi pareja los fines de semana con sus amigas. No importa lo que hagan, no importa lo que yo haga, pero me molesta. No siempre que algo te moleste va a tener que ver con el reflejo de alguna característica o una cualidad tuya. Lo ¿sí? preocupado que está Bustos en este momento. Yo estaba por preguntar sí. eso. Si hay cosas que por ahí te molestan por molestarte, no tiene nada que ver con un espejismo. A eso es lo que Claro, exactamente. Pueden haber situaciones que habría que ver, por ejemplo, qué es lo que está atraccionando ahí, qué es lo que le molesta. Y uno analiza el contexto también de la situación, porque, a ver, puede ser que le moleste que salga porque siente que a lo mejor el viernes o el sábado es el único momento que pueden estar juntos. Claro. Y entonces compartir. ¿Está? Ahora, si esa molestia me llega a mí a sacar de mi eje y yo magnifico esa situación sobre ese enojo, bueno, ahí empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo que me está a mí reflejando? Miren, pongo un ejemplo. 3 empleados en una empresa. Sí. ¿Sí? Una mujer en donde considera que su jefe es malhumorado, es déspota, es abusivo, siempre le otorga tareas justo sobre la hora del cierre. Un hombre en donde es sensible, entonces siente que ese jefe siempre lo lleva al borde de la angustia, del malestar, que le hace doler el estómago, y un tercer empleado, que es una mujer, en donde entiende que el jefe es exigente, que a veces en esa empresa aparecen cuestiones de último momento, pero trata de ir resolviéndolo y de correrse de cualquier tipo de malestar. El jefe es el mismo. O sea, las características del jefe son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que está variando? Que tenemos 3 percepciones del jefe. Y precisamente tiene que ver con nuestra mirada, que refleja en ese jefe, o mejor dicho, yo veo reflejado en ese jefe, quizás mi inseguridad, quizás mis necesidades o mis carencias. Porque, a ver, el jefe se presenta ante los 3 de la misma manera. Tiene que ver con cómo yo interpreto esa conducta y si la tomo como propia y lo dejo entrar en mi marco de referencia, le doy el poder para que me afecte o me corro. Pero para eso, bueno, claramente tenemos que trabajar todas nuestras sombras y todos nuestros fantasmas que están ahí. 17 minutos nos quedan de programa, voy a pasar algunos mensajitos. Este me parece muy interesante, Doc. Dice Marisa: hola, buenos días, excelente la interpretación del espejismo. ¿Puede ser que un espejismo o efecto espejo, pone entre comillas, sea los desórdenes alimenticios a la hora de verme en el espejo más gorda de lo que soy? Exactamente. En el caso de la anorexia, la bulimia, tiene que ver con una deformación cognitiva, emocional, de ese reflejo que yo veo. ¿Sí? Entonces hay una distorsión del esquema y de la imagen corporal. Por la construcción social también, ¿no? Puede afectar la construcción social, claramente, incide mucho. Hay cuestiones más profundas y hoy por hoy se está analizando fuertemente que en realidad la anorexia y la bulimia es el síntoma de algo mucho más profundo que hay que empezar a trabajar. Qué interesante eso, sí. ¿No? Que esa distorsión, exactamente, que esa distorsión que aparece de mi esquema y de mi imagen corporal, tratando, como decía Nico, tratando de seguir ideales, también en muchos casos sociales, pero hay algo más en el trasfondo, porque si no, imagínense que todos
tendríamos esta distorsión. Y esto no sucede. Entonces hay un conjunto de situaciones, fenómenos y aspectos individuales, rasgos, que hacen que uno desencadene esta sintomatología, ¿no? O sea, estaríamos hablando más que es una cuestión mental, se está hablando, que de lo que puede ser una patología. En realidad, a ver, lo que decimos es que uno nunca puede ser tan taxativo, decir, esto es solo social, esto es solo mental, porque nosotros somos biopsicosociales, ¿sí? Tenemos parámetros o lineamientos generales, porque de hecho por eso podemos diagnosticar, pero no es que hay un solo factor desencadenante. Mira, un claro ejemplo son los padres que tienen 2 hijos y los educan quizás de la misma manera, con los mismos lineamientos, y no salen con las mismas características ni con los mismos rasgos. Esto tiene que ver con que hay factores también desencadenantes en uno que a veces, por producto social, se potencian y se desarrollan, ¿sí? Nunca es tan lineal. Nosotros los sujetos no somos tan lineales, somos muy complejos en ese sentido, ¿no? Mira este mensaje, Doc, dice Sí. Mica, hola, buenos días. El boludo del padre de mi hijo ha creado un espejo en el nene para hacerlo jugar al fútbol por sus propias frustraciones. ¿Se puede hablar de espejismo ahí? Sí. Eso ¡Guau! sucede mucho. Miren, una de las características que tiene el espejismo, que también, ¿se acuerdan que dije que puede ser el espejismo por similitud, por oposición, ¿sí? En relaciones tiene que ver con el idealismo, la idealización, de aquello que está vinculado a la idealización con mi frustración. Yo me siento frustrado por aquello que no pude ser y entonces voy a proyectar en el otro, generalmente esto sucede en los hijos, ¿no? Que sea la gran médica, que sea la gran contadora, que sea el gran futbolista que yo no pude ser. Wow. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Lo grave de la idealización y de proyectar mi frustración es que el otro se desdibuja. Ahí entiendo mucho entonces los papás que hacen tanto quilombo, Rosal, en el fútbol infantil, que pelean a los árbitros. Es terrible. Yo he visto cosas que han sido sumamente dañinas para los niños. Porque a lo mejor el niño le gusta el fútbol, tiene condiciones, pero no quiere ser un profesional del fútbol. Ayer lo hablábamos de Pablo Aimar, que es uno de los técnicos de la selección argentina, y él hablaba de que los niños en edad de formación tienen que jugar al fútbol, no competir. Y me pareció que el punto de vista lúdico para esto me pareció maravilloso, ¿no? Porque si no, le empezás a inculcar algo que en realidad no es lúdico, no es competitivo y es nocivo a esa edad. Lo que pasa que, en primer lugar, tienen que poder elegir. Porque me mató. Y porque es muy sí. Bueno. Es muy bueno. Pues si tienen que jugar al fútbol, pero puede venir, pero me quiero dice, básquet, quiero ser la muñeca, quiero la carrera. Asociativo siempre. Es varoncito la pelota de fútbol. Claro, claro. Y puede no gustarle. Yo tengo a mi sobrino más grande que no le gusta el fútbol. Y no tiene por qué. Le gusta quizás mirarlo, pero no le gusta jugarlo. Claro. Entonces, ¿por qué va a tener que ir a jugarlo? Es lúdico para quien elige jugar al fútbol y que quizás después elige competir también. Claro, claro. Quiero formar parte de un equipo y quiero ir a un torneo. O no quiero. Quiero seguir entrenando porque quiero aprender, porque la paso bien en la cancha. El tema es que para tomar estas decisiones hay que escuchar al otro. Voy a leer un mensaje que es un tanto polémico, y lo digo así porque hay cosas que nosotros tomamos en chiste, que es la Lupita y demás, pero este mensaje me parece bastante polémico. José Luis dice, un espejismo puede ser que cuando mi mujer me hace enojar y si yo le hago algo, las amarreo o a veces se me va un poco la mano, ¿puede ser responsabilidad de ella o siempre es mía? Digo, No. es muy polémico porque esto lamentablemente es muy habitual. Eso no es espejismo, eso claramente es violencia. ¿Sí? Por eso digo, yo no puedo justificar actos de violencia porque el otro me refleja a mí determinadas situaciones. Ahí claramente... Antes que continúes, agradezco el mensaje de José Luis. No estamos para juzgar ni nada por el estilo, porque si lo ha hecho es una cuestión de decir, bueno, capaz que la estoy cagando y es cuando menos un paso, obviamente va a dar la evolución a la profesional. Es buenísimo que al menos se te genera la duda, la pregunta de qué es lo que está sucediendo ahí. El tema es que si yo necesito usar la fuerza
para que el otro se calle, o para que la otra deje de decir, o para que me diga lo que yo quiero escuchar, el problema es claramente mío, no del otro. Porque si mi pareja, en este caso, ¿no? Me es infiel, me destrata, me insulta, yo tengo otros medios. Lo hablo, me separo, tomo distancia, ¿sí? Pero muchas veces cuando yo siento que no puedo y necesito que el otro haga lo que yo deseo, hago uso de la fuerza. Entonces, en esto es importante separarlo. A ver, el otro no me saca, yo me saco. Y esto lo tengo que trabajar yo. Bueno, ahí estoy contestando, me están pidiendo algunos tus contactos, les paso lic.solfunes, ¿verdad? Soledad Funes. Soledad Funes, lic.soledad Funes. Marcelo dice lo siguiente, será una proyección, para que lo perdí. 11 23 32 66 63, 11 23 32 66 63, todas las preguntas que hagan van a salir. Estamos en la columna Ismos. Acá está, Dani dice buenos días. En cuanto a espejismos, ¿tiene que ver con la forma en que me ven o en la forma en que yo me veo? Interesante. A ver, vamos a diferenciar. En general, yo me veo a partir de la forma en que los demás me ven. Porque yo tengo una representación propia de lo que yo soy y cómo soy. Pero necesito, porque somos sujetos sociales, de la validación del otro. Yo digo, soy re buena. ¿Pero por qué soy re buena? No, bueno, porque a lo mejor llevé a mi amiga hasta su casa y... Porque además siempre ella me dice que soy re buena o que soy súper simpática. Entonces, yo tengo en claro algunas de mis características, o al menos si no las tengo, debería empezar a trabajarlas para poder darme cuenta cuáles son mis rasgos predominantes, qué es lo que me gusta de mí, qué es lo que yo necesito transformar. Pero siempre está el otro, es el reflejo del otro lo que me devuelve esas características, ¿sí? Cuando me dicen, ay, qué linda voz que tenés. Vos podés decir, la verdad que yo trabajo mi voz, porque tiene que ver con mi profesión, pero la devolución del otro valida esta creencia y esto tiene un impacto claramente en la autoestima. Ahora, si mi validación únicamente va a depender de la mirada del otro, ahí estamos en problemas. Claro, entiendo. ¿Sí? Entiendo. Bueno, tenemos, decime si estoy bien, 228 personas, Rosal, en este momento mirando esta columna. Muy bien. Quiero leerte un mensaje de Julieta. Sí. Ay, para que lo perdí. Ahí voy. Sepan tenerme paciencia. Aquí está. Julieta dice lo siguiente. En cuanto a que me tengan que decir... Ay, se me fue otra vez. De a poquito, 11, 23, 32, 66, 63. Aquí está. En cuanto me tienen que decir lo que tengo que hacer, ¿eso es una acción propia o es espejo de lo que me dicen los demás? Hablo de la vida privada, no en lo laboral, ni siquiera de padre a hijo. A ver, si mal no interpreté, le tienen que estar marcando lo que deben hacer. Entiendo yo eso. Juli, Sí, si no es así, decinos. Y a ver, en esto... ¿Por qué? Tendrían que marcar, ¿no? ¿Por falta de sentido común o te estás equivocando o alguien te está corrigiendo o alguien te está llevando por el camino que decía el otro? Habría que ver si esto tiene que ver con... Porque, a ver, si yo estoy pensando en un nene de 2 años, una niña de 2 años, nosotros en general vamos marcando, ¿sí?, una serie de acciones para que haga y realice. Ajá. Tiene que ver también con la internalización de los límites, ¿no? ¡Wow! Me dicen no... Porque ese no lo que hace es armarme mi estructura. Claro, te yo vas no a quemar. puedo hacer Claro. cualquier cosa en cualquier momento, ¿sí? El tema es que a medida que yo voy internalizando los límites, voy internalizando pautas, normas, valores sociales que me van configurando en mis emociones, en mi conducta, en mi vínculo con el otro, ese indicador del otro va cayendo, va disminuyendo. Podríamos decir que en un primer momento los otros, nuestros padres o quienes nos cuidan, nos van marcando más acciones para hacer y a medida que vamos creciendo, menos. Si esto implica que yo siendo una adulta
no puedo tomar decisiones porque el otro no me marca qué Wow. hacer, Wow. ahí sí estamos complicados porque estamos perdiendo la autonomía Claro. y la toma de decisión. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que el otro quiere que yo haga? Por mis inseguridades, por mis miedos, por mis frustraciones, por muchísimas causas. Quedan 6 minutos. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de nosotros. Empiezo yo como para que los chicos tengan tiempo de formularla. Mi pregunta tiene que ver con este espejo que tenemos en nuestros progenitores y que los que tienen hijos tienen un espejo hacia los propios. Yo siempre pensé antes de mi enfermedad y no poder ser padre biológico, que mi papá había sido mal padre porque su padre había sido peor que él. Y que yo iba a ser mejor padre que él y que mi hijo iba a ser mejor padre que yo. Digo, porque uno es lo que convive. Ahora, ¿está bien ese concepto? Es entender el contexto en el cual uno se cría o en el contexto que se crió mi padre, con 4º grado, con reformatorio de menores, con una pierna amputada. Digo, ¿está bien entender ese concepto o es no o quitarle la responsabilidad a aquel que me educó de la manera que me educó? Bueno, mira, dentro de lo que es la teoría de los espejos, hay una parte que tiene que ver con los recuerdos de nuestra infancia, Ajá. ¿no? Esto de mirarme en el otro y cómo me miro en ese reflejo que vuelve sobre mí a partir de una construcción de pequeño, ¿no? Ajá. Si desde pequeño me han estado enseñando que yo tengo que estar siempre mirando el afuera y que el afuera me debe aprobar, obviamente que ese reflejo va a ser mucho más profundo, mucho más tajante Ujú. que quizá en otra persona en donde ha ido construyendo su propia decisiones, su propia toma de posiciones, ¿no? Ujú. ¿Qué te digo con esto? Obviamente que nuestra infancia tiene mucha importancia en cómo nosotros nos posicionamos, en las emociones que vamos generando, cómo nos vamos validando socialmente. Y si hablamos de infancia, estamos hablando de la familia y de nuestros Claro. primeros cuidadores. Y ahí, en este caso Inevitable. puntual, vos hablaste de los padres. Salvo conductas aberrantes, delictivas, saquémoslas a Ujú. esas, ¿sí? Abusos, violaciones, maltrato, ¿está? Que eso Ujú. tiene que ver claramente con una patología y Ujú. no entran, pero en general, por eso hago esta aclaración. Haciendo esta aclaración digo, los padres hacen con su estructura, con lo que han aprendido, lo mejor que creen Ujú. Ujú. No que es le lo van a mejor que dar a pueden, sus sino hijos. lo mejor que Lo creen. mejor Qué que guay, creen, o a qué lo guay. mejor hacen lo que pueden, Ujú. lo que saben o lo que creen que está bien. Porque ellos habitaron en otro contexto Claro. Qué bárbaro. y nosotros estamos en uno nuevo. Como José Luis, quizás. Entonces, hay una transformación. Entiendo. Tus hijos Ujú. hubiesen sido mejores Ujú. o no, ¿O no? porque es otro contexto. Entonces, lo que hoy está permitido, hace 20 años estaba prohibido. Ujú. Y no se viceversa. hablaba. Y viceversa, ¿no? Claro. Y lo que hoy entonces- está, claro, sí, 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 sí. Hay una cuestión, digamos, parental y de hijos, en donde uno siempre le dice, ¿por qué mis padres ahora? La pregunta es, está Yo bien, cuando tus tenía padres tu te edad, limitaron, tus padres te... ¿Qué hiciste vos con eso? ¿Cómo lo transformaste? Qué maravilloso. Porque si no, lo que siempre estoy haciendo es adjudicándole al otro mis frustraciones, mi angustia, y no las puedo cambiar. Porque si hay algo que yo no puedo cambiar, es al otro. Yo no puedo cambiar los padres que me tocaron. Claro. Claro. No puedo cambiar el pasado. Sí puedo transformar el presente y proyectarme hacia el futuro. Entonces, lo que yo hago con eso es lo que importa. ¿Bustos? Bueno, lo mío va más por un ejemplo que se me vino a la cabeza. O sea, yo entiendo que soy una persona ordenada. Soy una persona ordenada y demás. Ujú. Pero mi pareja es desordenado. Y yo sé eso. Y por ahí me puede molestar o no. ¿Sigue siendo espejismo? ¿O de eso que yo no puedo Qué buena pregunta. darme cuenta? Ujú. ¿O directamente pasa a ser otra cosa? Bien. Ahí lo que tenés que tratar de fijarte no es el síntoma, no es el hecho en sí, sino ir más profundo. ¿Qué es lo que a vos te molesta del desorden?
porque te desestructura internamente, porque sentís que no te valida en tus deseos. Digo, Qué bárbaro, porque uno interpreta que es el otro, boludo, y es uno. ¿Me es explico? fantástico. No, para lo que va. Es un ejemplo que se me vino no, a la bueno, cabeza pero mientras por eso te hablaba, digo, a ver, pero... que yo te diga esto, mira, a mí me molesta que dejen la casa desordenada. Entonces vos me decís, ¿es un espejismo? La casa desordenada en sí no es el espejismo. Lo que yo tengo que ir es pensar un poquito más profundo. Y porque yo siento que cuando llego de trabajar están los platos sucios, está todo revuelto y, loco, no me están considerando que estoy trabajando todo el día, que me esfuerzo. ¿Está? Entonces no me valoran. Eso es el espejismo. Me enojo, reacciono, no porque la casa esté desordenada, y porque quizá decidimos, no sé, bueno, hoy, ¿sabes qué? No me molesta que estén los pantalones tirados, o que no se laven los platos, porque estamos todos cansados. Sino lo que hay de trasfondo, cuando siempre encuentro la casa desordenada, y esto me devuelve a mí, che, ¿para qué estoy yo acá? ¿Me explico? Porque a veces nos quedamos en el hecho concreto, pero no analizamos un poquito más adentro. Ahí está, por eso, a lo que yo iba a mi pregunta más que nada, es que si nosotros nos damos cuenta de que es el trasfondo nuestro, no de los demás, sigue siendo el espejismo igual. Sí, y ahí uno negocia. Por ejemplo, Cuando si yo acepto- descubro mi sombra, Ujú. negocio con la sombra del otro. Mirá. Porque somos pareja y porque vamos a convivir y porque hay sentimientos. Entonces, bueno, a ver, che, ¿cómo hacemos? Uno negocia en la familia con las sombras. Digo, cuando eres adolescente decís, bueno, a ver, tu habitación es tu mundo, pero los lugares que compartimos, y no puedes dejar todo tirado. Tiene que ver con ese consenso. Pero que también hay nosotros una llegamos. negociación que no es válida. Digo, hay normas que, por ejemplo, la norma es tener ordenado. Y dice, no, pero yo soy desordenado, así que respetame mi desorden. Eso, No, No. claro, también ese iba. es el Bueno, tema, ¿no? Cuando ya la otra Perfecto, persona dice, yo te puedo decir, respetame mi desorden, pero vivimos juntos. Claro, tal Pero cual. convivimos. Claro. Y esa convivencia, hay un acuerdo Qué bárbaro. que de manera implícita o Increíble. explícita adherimos, porque se van a decir, bueno, sí, pero el adolescente no acuerda. Y no, pero a ver, socialmente nosotros Hay hay normas, normas que son hay implícitas y acordamos. Rosales. ¿Sí? Uy, está justo en cámara. No, mi pregunta era más o menos sencilla, era como en palabras simples, también para mi entendimiento y para los que nos estén escuchando, es ¿cuál sería entonces, cómo identificamos el espejismo y cuando lo rompemos, qué hacemos? ¡Qué bueno! Si a vos la conducta del otro tiene el poder de sacarte de tu eje, ahí pregúntate. Si es el otro el que te saca de tu eje, ¿por qué te está sacando de tu eje? Ahí está. ¿Sí? Apa. Es el ejemplo que yo ponía del jefe y de los 3 empleados. Es el mismo jefe con las mismas características. ¿Por qué a uno lo saca tanto, a otro lo hace llorar a mares y a otro... Bueno, ¿me explico? Sí. Ahí es donde vos tenés que preguntarte, ¿qué te está pasando a vos Claro. con esto que te están devolviendo? Mira. ¿Sí? Qué Algunas maravilloso. Qué linda, boludo. Qué lindo. Qué lindo es tenerte, Ay, Funes. gracias, Me gusta. para mí es un placer. Lo que podría decir es que tenemos que aprender a convivir con nuestras sombras Ujú. y con nuestras máscaras que también son necesarias. Claro, eso justo quería comentar ¿No? porque no sé si viene al caso con el tema del que estamos hablando, pero en mi caso particular sucede que trato siempre de pelear con mi yo interno y de poder siempre pensar en cuestiones de las decisiones que tomo, de los pensamientos que tengo y no después obviamente caracterizarme frente a los demás, decir no, yo soy tal cosa, no, trato siempre de evitar eso, pelear con mi yo interno y tratar de pensar las decisiones que tomo y que siempre sea para mi bienestar y para el de los demás. Sí. Mira, en ese caso, yo te diría que antes de pelear con tu yo interno, primera medida, que te amigues con tu yo. ¿Por qué vas a pelearte? Bueno, no sería pelearme, quizás usé mal la palabra, sino solamente reflexionar todo el tiempo con mi yo interno. No sé cómo justamente podría entender eso. Deja de pelear. Yo te voy a tomar esa palabra. Ahí está. Te la voy a tomar. Deja de pelear.
Lo reentiendo. Uno acepta. Uno tiene que aceptar de que, mira, una de las cuestiones más difíciles que nosotros tenemos es aceptar, primero que nada, que tengo sombras. Y que muchas veces necesito ponerme una máscara para salir al mundo con esas sombras. Ujú. No hay vuelta. Uy, qué bueno. Qué bueno porque Y cuando uno acepta eso, se posiciona en otro lugar. es una de las cargas que tenía yo, ¿te acordás? Sí, sí. Que la Diferente es sufrí si un vos te pones montón, una sí. máscara para que el otro no vea tus sombras, porque vos te avergonzás de tus sombras. Claro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. También estuve ahí. También estuve Pero ahí. forma parte de todo un Claro, proceso. sí, Un sí, proceso sí, sí. súper complejo. Porque además, digo esto, no nos gusta ver al otro con sus sombras. Cuando alguien llora, ¿qué es lo primero que le decimos? Bueno, ya está, ya está. Calmate, ya va a pasar. No, no va a pasar, un carajo. Lloralo, Tengo lloralo, dolor. sí, Me lloralo, estoy partiendo claro. en el alma porque se murió mi mamá, se murió mi X, hermano, sí. perdí, me separé. Estoy desgarrado por dentro. ¿Por qué tengo que? Qué maravilloso. Y eso es. Te- Y nosotros la nos cabeza me cuesta. explota, ¿viste? Nos Mi- cuesta mi aceptar. cabeza no da no, más de, Increíble, de la información. increíble. nos cuesta aceptar muchísimo esto. Nos cuesta. Porque enseguida va la reparación. La falsa reparación, ¿no? La Esto reparación viene, más maníaca. viene implícito en nuestra humanidad de querer arreglar lo Bien roto. implícito y aprendido también. Ah, también es construido Sí, también. Sí, también es construido. Porque Claro. hay toda una imagen social de cómo te tenés que ver, cómo tenés que estar. Adaptate y si no podés, arreglalo de alguna manera, Sí. bancátela. Se Ah, espera, una vos fijate el barbaridad, proceso de duelo, ¿no? Si vos estás trabajando, te dan 7 días, depende del parentesco. Eso, Claro, si es directo, si es tu padre o tu hijo, sí. no. Una Y barbaridad. después se espera que vos vuelvas al trabajo como si acá no hubiese pasado nada. Hola, ¿cómo Y andás? uno Traeme- va No, con sus destrozá. despojos. Destrozá. Va con los despojos que ha quedado, porque tiene que reconstruir todo. A sabiendas pero- que te van a preguntar cómo está, que lo vas a revivir, te vas a... Sí. Eso es espantoso. Sí. Es Pero espantoso. forma parte, ¿no? Y si encima vos preguntás, che, ¿cómo estás? ¿Qué esperas que te respondan? Bien. Y te dicen, no, Bueno, para el ya ojete. está. Claro, sí, sí. Qué mala onda. Claro, sí, sí. Bueno, si me Dios. preguntaste cómo estaba. Qué hermosa columna, ¿no? Sí. Es un Bastante. columnón, es un columnón esto, Muy bueno. ¿no? Que tiene que ver con eso. Entonces, por ahí, como un ejercicio para conectarse con sus sombras, y cuando hablamos de sombras, no hablamos de oscuridad. Cuidado ahí. Vamos a hacer la diferenciación, ¿sí? Las sombras tienen que ver con todo aquello que nos constituyen, que nos forman rasgos, que quizás no son aceptados, que no son validados socialmente, entonces también yo no los valido. A eso hablamos las sombras. La oscuridad es otra cosa, es mucho más denso, ¿sí? Que podríamos hacer toda una columna de la oscuridad del ser humano, mira. Oscurantismo, para Sí. meterle el ismo. Ah, el ismo, No. oscurantismo, Claro, sí. que el oscurismo. Oscurismo. Ahí está. Bueno. Mira, Bueno. no está mal. El tema de encontrarnos con nuestras sombras, a veces un ratito, en 10 minutos, en tu casa, ponete una música, cerrar los ojos. Si no querés cerrar los ojos, a ojos abiertos, pero conectándote con la respiración, con vos. Recordá y empezá a construir esas historias de tu vida que te provocaron mucha alegría, esos recuerdos de algunas personas que te motivaron, y también recordá aquellas situaciones que vos querrías tenerla en el olvido. Y hacé foco en esas situaciones, y hacé foco no en las personas, sino en lo que te generaron en vos esas personas, para así poder encontrar, bueno, a ver, Es un proceso de Lucía. descubrimiento. sí, Lucía, que me hacía enojar, que me enfurecía. ¿Qué hacía Lucía? ¿Qué me devolvía? Y no, Lucía todo el tiempo me marcaba y me corregía. Y la verdad, que me mostraba mi error. Y yo tengo un alto nivel de exigencia. Entonces me mostraba el error y me dolía el alma. Entonces, hagan este ejercicio para poder... Yo siempre digo, una de las cosas más importantes que tenemos las personas es el poder de nosotros mismos sobre nosotros mismos. No se lo entreguen a cualquiera. Fuah. Sol, como siempre, es un gusto, un placer, placer. y una incomodidad fantástica que vengas, ¿no? Porque te saca la ficha y queda, ¿what? Y ahora Un habló de mí, placer. me lo dijo a mí, ¿viste? Todos pensamos que... Lo es- sentí
muy personales, esto de la sombra, ¿verdad? Porque a mí me pasa lo mismo que Nico. Lucho contra mí. Y pierden, encima pierden. Luchan contra ustedes mismos y pierden. No, pero no entre Nico y yo, sino Miguel con Miguel. Vos perdés con vos mismo. Y es que nunca vas a ganar. Si ganás, perdés. Ahí está. Luchás contra vos, es siempre pérdida. Claro, porque uno pierde y otro gana, que sos vos mismo. Siempre de acá yo con las columnas desde el viernes, me voy con la cabeza hecho un lío, pero un lío que sirve para darse cuenta de cosas que por ahí... hay que ponerle palabras a estas cosas, hay que dejar de enterrarlas bajo la alfombra. Somos seres humanos y estamos creciendo y nos equivocamos y seguimos, nos caemos, nos levantamos. De eso se trata la vida, de eso se trata formar nuestro ser. Hace 8 o 9 años tuve mi última terapia con Sol. Yo era un despojo, un desastre. Hoy, gracias a Dios, tengo consolidada la familia, tengo la empresa, tengo un montón de contención y se lo debo realmente. Nico, nos está te lo debes a vos. No, para que vaya, no. Digo, para que sepan de dónde vengo. Un desastre, ¿no? Es todo tu trabajo, tu proceso. Sí, pero alguien te tiene que decir, mira, esa es una puerta, ¿querés abrirla? No, porque... Bueno, ahí está la puerta. Así lo hace, es bien gestáltica en algún punto. Totalmente. Y además, para los que recomiendan, los colegas, amigos, hace terapia gerencial, ¿no? Para aquellos que tienen tomas de decisiones constantes, digo, los amigos políticos o los amigos que toman decisiones importantes que repercuten en muchas personas tu error o tu acierto, recomiendo poder hacer terapia con Sol, que no te va a dar la solución, tampoco te va a decir cuál es el problema, va a hacer que te des cuenta de las dos cosas vos. ¿Lo dije bien? Pero mejor imposible. Espejismos, miren todo lo que implica en nuestra vida el reflejo del otro, ¿no? Gracias, Sol. Un placer. Quedará pendiente a ver qué trabajamos el próximo viernes. A ver, ¿qué ismos podemos trabajar el viernes que viene, Bustos? No sé, me interesó el tema de la oscuridad que hay en las personas. Está bueno. Oscurismo, habías dicho. Oscurismo. Rosales, ¿qué propone? La mente en blanco en este momento. La mente en blanco nos partió en medio, un hachazo acá nos dio el a todo, mí me quedó ¿no? oscurismo porque lo hablamos hace ratito. Sí. Estaría como Nico. Claro. Sí, podría ser el oscurismo, el oscurantismo, el ocultismo. Bueno, si por ahí alguno quiere tirar algo. O el mimismo. El mimismo. Claro, mimismo. El yoísmo. Yoísmo. ¡Ay, no! Mimismo me sonaba, ¿viste? Yo decía mimismo. De mimo, ahora voy a pelear conmigo mismo porque me equivoqué. Yoísmo, el yoísmo me gusta. Yoísmo. Me gustó porque aparte es el yoísmo hacia todos y el yoísmo hacia mí mismo. Sí. Como el yo-yo. yo-yo. Viene de vuelta. ¿Viste el yo-yo? Otra vez a llorar el fin de como semana. el yo-yo. Sí. Todo vuelve a mi mano. Sí. El mimí. Para vos el yo, para mí es el mí. Yo soy más musical. El mimismo. Claro. Pero Yo está soy bueno. más ¿Negacionismo musical. vimos? ¿Cómo? ¿Qué? Negacionismo está bien, creo, ¿no? Sí, pero no lo ¿Lo vimos. vimos? Negacionismo. No. Ah, mira. También es Se buena. me ocurrió justo. También es buena. También. Negacionismo. Vamos a empezar a Negacionismo. anotar. Ahí está. ¿Sí? Vamos con el yoísmo y después ¿Yoísmo? negacionismo. Me gusta. Lo estás saltando por No me Una molesta. verga, porque lo que ofreciste una verga. fue el tema que gasté, el primero una que... porquería lo que dijiste. Una mala persona. Ese es el jefe del que vos hablabas, ¿no? Estabas hablando de mí, Soledad, ¿no? El ejemplo era él. Ahí está. Salía llorando. Más claro imposible. De acá salimos todos peleados. Ay, ¿viste? No, otra vez a llorar este fin de semana. No. Ya le vamos a preguntar a Nico y a Pipa qué tipo de jefe ¿Qué conocía de los tipo de tres que jefe? hubo. Ahí Claro. está. Ahí están los 4, tienen un jefe distinto. Ahí está. Según vos, Soledad. El jefe Me del dejás mismo. mal, me El dejás tema mal. es las sombras que vos le descubrís a cada verdad. uno. O permitís que ellos descubran. Otra vez a llorar el fin de semana. Decís que es el viernes, porque si no, del lunes hasta... No, al otro día no podemos continuar. No, venimos y nos miramos como... Claro. Cric, cric. Tratamos de hacerlo... Gracias, Solcito. De nada. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el Entonces, próximo con yoísmo. 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 ¿Qué tenemos para hoy, Bustos, en tu debut radial? Vemos. Tenemos No. información sobre... Oímos. Oímos. Solo radio. Tenemos... Tengo información sobre nuevos trailers, nuevas Epa, películas que epa. se están por presentar y demás. Así que Interesante. bastante noticias sobre el cine. Muy bien, mucho cine hoy. Muy bien. Busto, Rosales, muchas gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias a vos, Choco. Eh, Gracias, pero- Sole, gracias, Miguel, también. A Solo no le favor. agradezca porque nos cagó la vida a todos. Bueno. Un fin de semana de mierda, culpa de ella. Ahí está. Gracias, Rosales. Gracias. Amigos, amigas, nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el lunes muy temprano, a las 7 de la mañana y después a las 10 en Son de Paz. Se quedan con el señor Mickey Bustos para su programa que se llama Bustos News. No, Mickey News. Mickey News, muy bien. Luego en la continuidad llega el señor
Nico Rodríguez, gracias, me hizo la señal de allá como diciendo, sí, pelotudo, otra vez te lo tengo que explicar todos los viernes. Nico Rodríguez con SDN Update. Y en el pase con SDN Recap entrevistan al periodista corresponsal de CNN y también miembro de FOPEA, Pablo Oro, Pipa y Nico. Así que un programón. Y en el final del día de la jornada, el señor Pedro Liborio Sá con Alejandro Cordido, el concejal de la ciudad de San Luis. Un día tremendo, cargadísimo de buenos contenidos. Y mañana el programucho, como dice el señor X, de Ni Leones ni Corderos, de Diego Apa. Así puede hablar de política. Está desesperado el señor X para hablar de política. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Esto fue En Son de Paz. Buen fin de semana. Chau, chau. Para nosotros, los jubilados. Es importante. Para nosotros, jubilados que cobramos la mínima, los bienes de 10.